Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Vázquez y en esta ocasión tengo conmigo a Óscar y a Francisco y juntos estaremos discutiendo la escuela sabática que lleva por título Esperanza Indestructible. Le damos la bienvenida. Esta es la mesa de discusión de Hope Live Escuela Sabática. Así que, Óscar, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, ¿y Francisco? Agradecido por la invitación. Saludos. Bueno, pues sin más, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra discusión de esta ocasión? Y antes de ello, entonces voy a pedirle a Óscar que nos dirija en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, al abrir tu palabra y estudiar tu voluntad revelada para cada uno de nosotros, pedimos que el Espíritu Santo pueda hacer un regalo precioso en la vida de cada uno de los que están escuchando y podamos de esa manera ser guiados al entendimiento de tu voluntad para nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues gracias, Óscar. Esperanza indestructible. Tiene la última parte del título del título de esta lección. Tiene connotaciones con ciertas películas que han surgido en los últimos años. Pero, Francisco, ¿qué nos dice este título de entrada? ¿Qué viene a nuestra cabeza cuando escuchamos el título Esperanza Indestructible? Bien, el apóstol Pablo nos presenta una aseveración muy interesante en Romanos 5:5 y nos dice que la esperanza no avergüenza. Okay. Y reviste el pasaje de algo que tiene que ver con lo que Dios quiere diseñar para nuestros corazones, y dice el versículo que lo hace a través del Espíritu Santo. Okay. Me resulta también interesante la lectura inicial, es decir, que la esperanza la podemos ver en dos dimensiones. Una de las dimensiones es cuando todo va bien, cuando estoy tranquilo, cuando mi corazón está confortado. Pero ¿qué sucede en esta otra bifurcación, ¿no? Cuando mi corazón está atormentado, cuando las cosas no me han salido bien? Pareciera ser que en la primera escena yo puedo declarar que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios me confío en su esperanza, pero en la segunda escenario podría ser que yo pueda llegar a cuestionarme sobre la fidelidad de Dios, ¿no? Y esto siento yo, no sé qué opinen ustedes, qué opinas, Óscar, tiene que ver con ese Dios que a veces idealizamos, ese Dios que a veces pensamos que debería de obrar de cierta manera, que cuando no lo hace, que aparentemente no contestara, pareciera ser que nuestra esperanza se esfuma. Y es triste porque eso tiene que ver con colocar nuestra esperanza en algo efímero, algo que no es, algo que es arena y no piedra sólida, ¿no? Okay. Entonces, así lo veo de inicio, cómo lo presenta el apóstol Pablo, cómo lo presenta el estudio de la lección. Pero vamos a ir viendo más a detalle cómo es importante alcanzar a ver todo el panorama completo para tener una visión más integral de lo que es la esperanza. Óscar, yo creo, así como lo plantea Francisco, primero que el título es un desafío, es desafiante, ¿verdad? Yo no sé si estaría muy de acuerdo con haber puesto ese título, no que esté mal el título está bien, pero yo creo que más bien sería hablar de esperanza cuando todo se destruyó, ¿verdad? Eso es interesante. Y creo que la lección, el autor de la lección, está siguiendo el formato de una serie en 3 capítulos diferentes para presentarnos el desafío de cómo mirar la esperanza cuando los seres humanos se enfrentan o bien las consecuencias, la naturaleza propia de sus actos y decisiones, o cuando la adversidad viene y nos quiebra, cuando aparentemente no hay causa por atrás, ¿verdad? Y entonces solamente estamos viviendo los efectos, y en ese momento lo que decía Francisco, la imagen idealizada que tenemos de Dios se quiebra. ¿Y qué hacer cuando lo que nosotros creíamos que estaba sólido se derrumba? Interesante. En efecto, de manera personal, Esperanza Indestructible nunca lo había escuchado, y vino a mi mente, como lo mencioné al principio, esa serie de películas direccionadas por Sylvester Stallone, Los Indestructibles, ¿no? La esperanza indestructible. Nunca me había puesto ya a pensar en que la esperanza realmente es indestructible, y es interesante cómo es que el autor de la lección de este trimestre nos enseña la esperanza desde esta otra perspectiva.
¿no? Que nos da confianza, seguridad y que sobre todo nos enseña que este concepto tiene un soporte, un fundamento, y es lo que vamos entonces a discutir a continuación. A ver, Oscar, ¿podríamos definir brevemente el concepto entonces esperanza? El concepto de esperanza, ¿cómo definir este concepto que parece algo tan conocido para la mayoría de todos nosotros? Esperanza, salud, son esa serie de conceptos que son relevantes para la vida de un ser humano, pero que a la hora de tratar de definirlo en palabras cuesta un poquito de trabajo estructurarlo. Yeah. La esperanza tiene un sentido positivo. Evidentemente esperamos que hay un futuro mejor de lo que tenemos en el momento presente. Sin embargo, desde la perspectiva que el autor está presentándonos, nos habla de cómo generar primero la esperanza y luego cómo sostenerla en un marco de terrible adversidad. El Antiguo Testamento tiene varios elementos o analogías o historias que podrían ayudarnos a entenderlo. El autor escogió en esta ocasión específicamente a Habacuc, la experiencia de Habacuc, que podemos estudiarla. Y a mí se me viene a la mente la experiencia de Job, ¿verdad? Como dos de las tesis más importantes para tratar de entender esperanza cuando no hay explicación de lo que sucede. La esperanza siempre es algo que anhelamos, que aparentemente no tiene explicación, pero que anhelamos. Sin embargo, Dios no nos pide que tengamos una fe que esté fincada en emociones, sino estructurada en un conocimiento de Él. Nos dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no es un asunto de emociones, de sentimientos o de declaraciones, porque eso está de moda ahorita. Yo declaro, no. La fe tiene que estar estructurada, la esperanza tiene que estar estructurada en el conocimiento de Dios como se revela en la Escritura. Fíjate que la declaración que das, Oscar, es interesante porque nos hace pensar entonces que el concepto de esperanza, la Biblia lo presenta desde su propio panorama, ¿no? Generalmente, Francisco, las personas tienden a tener esperanza en las personas, en los líderes, en los gobernantes, en los partidos políticos. Tienen esperanzas en su equipo predilecto de fútbol, tienen esperanza en su porvenir, en su carrera profesional, ¿no? Y vale, pero la Biblia nos presenta entonces un concepto completamente, o tal vez pleno de lo que debería ser el concepto, la esperanza. ¿Qué podrías decir al respecto, Francisco? Sí. Bueno, mencionar dos acepciones sobre el concepto de esperanza, solamente adhiriendo a lo que ustedes acaban bien de comentar. Lo primero es que yo veo que la esperanza podría funcionar también con su antónimo, que es la incertidumbre. Okay. En la actualidad los seres humanos tenemos mucha aversión por la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera incertidumbre? ¿Cómo la resolvemos? Y la segunda acepción es cuando intento resolver la incertidumbre precisamente sobre qué coloco mi esperanza, porque es decir, tengo incertidumbre ante la vida y lo quiero resolver con la esperanza que yo desarrollo en mi ser, pero el problema, como lo acabas de decir tú y como mencionábamos al inicio, de poner sobre la arena nuestra esperanza es fatal, porque a la primera de cambio, cuando los bienes que son efímeros, cuando las personas incluso que hoy están, mañana no están, cuando nuestros proyectos personales terminan, nuestra esperanza queda en el aire. Por otro lado, la invitación, siento yo, bíblica es depositar la esperanza en nuestro Dios, ¿no? Que es una esperanza. Esto es totalmente estratégico para nuestra vida. Resolvemos totalmente nuestra incertidumbre, ¿no? Y es lo que a veces no se entiende en los círculos ateos, ¿no? Hiciste dos acepciones interesantes, pero me quedo con la primera, porque entonces esto nos lleva a pensar en si la esperanza se asocia, y dejo la pregunta al aire, si la esperanza se asocia entonces con el dolor y el sufrimiento. Mencionaste incertidumbre, pero vayamos un poquito más allá. ¿Se asocia la esperanza entonces con no solo lo positivo, sino también entonces con el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre? Fíjate que ese es un planteamiento que tiene una proyección filosófica muy profunda, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener cuidado de no perdernos en algún momento determinado en la estructura del pensamiento, pero la esperanza siempre es un aspecto positivo que aparece dentro de un contexto negativo.
Ya. ¿Sí me explico? O sea, sí. Cuando estamos en un contexto positivo sentimos que hemos llegado a una cima, a una meta, y no estamos mirando perspectivas allá. La esperanza que la Biblia nos plantea es una esperanza diferente, pero se engloba dentro del contexto de la experiencia humana. Es la esperanza cuando el enemigo ha destruido lo que nosotros consideramos certero. Ya. ¿Sí? Por eso decía las experiencias. Habacuc se presenta, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de la adversidad? Hace una pregunta certera. Nosotros ahorita en nuestro contexto actual en la ciudad donde nos encontramos hay una sequía enorme con una falta de lluvia. ¿Dónde está Dios? Claro. Le hemos orado y ¿dónde está la respuesta? Entonces el ser humano se hace esta clase de planteamientos. ¿Dónde estás cuando yo choqué y perdí a mi familia? ¿Dónde estás cuando me he portado bien, sirvo bien y me dan el diagnóstico de una enfermedad terminal? ¿Dónde estás cuando se derrumba el proyecto económico o el proyecto de vida de la persona? No sé, Francisco, ¿cómo lo ves tú? Sí, de hecho, Habacuc, en la experiencia de Habacuc, me parece muy atinada que hayan incluido acá la historia del profeta, ya que plantea un camino de cómo resolver esta vicisitud o aversión que puede aparecer en la búsqueda de la esperanza o en la confirmación, mejor dicho, de la esperanza. Y esto es que al inicio el profeta pregunta, como decías, te hablo y no me escuchas, estoy denunciando la maldad y pareciera que tus juicios ¿dónde están tus juicios? ¿No? Entonces, como que Habacuc empieza a cuestionar a Dios, pero después resuelve muy bien esto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Después de que el Señor pareciera ser, y volvemos con el Dios idealizado que nosotros podríamos pensar, es que en el momento que yo me caigo, en ese mismo momento Dios interviene y en ese segundo me levanta. Y no siempre es así. A veces el Señor quiere que suframos o pasamos precisamente por el crisol, y es lo que pasa con Habacuc. De hecho, va con Habacuc y le dice, no solo no te voy a ayudar ahorita, sino va a venir más calamidad. Claro. Vas a estar en el exilio 70 años. Va a venir un pueblo que eran los caldeos y te va a llevar al exilio. Pero luego le dice una serie de versículos de Habacuc, de Hebreos y de Apocalipsis donde le presenta, pero sabes que al final te voy a dar liberación. Yeah. Y el que ha de venir vendrá, lo que ha de ocurrir va a ocurrir, ¿verdad? Y lo mismo nos dice a nosotros también. Siento yo que ahí es cuando Habacuc, de hecho en el capítulo 3, viene y dice el pasaje que alaba. O sea, cuando, primero cuestionaba, luego Dios se manifiesta y al final termina alabando. Y esa es como que una historia rica para nosotros, que construyen. El caso de Habacuc es clave para el pensamiento moderno de nosotros como personas, porque presenta desde el inicio, como lo mencionaste, Tabe, me voy a dar la oportunidad de leerlo, presenta una serie de preguntas que son semejantes, tocando otras tonalidades, otras problemáticas, pero son semejantes a la que nosotros en la actualidad nos hacemos. Dice lo siguiente, Habacuc capítulo 1, versículo número 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Oscar, mencionabas la situación que vivimos en la actualidad, en la zona en la que vivimos hoy, que tiene que ver con un problema de escasez de agua, pero hace unos años o varios, o ya quizá una década, veíamos una situación bastante difícil de violencia, ¿sí? en la sociedad, y me imagino que así como aquí en muchas partes del mundo, ¿no? Pero es el mismo cuestionamiento, ¿no? Que se vivía en esa época, violencia. Número 2 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Iniquidad, injusticia, molestias, creo que es una situación que a lo largo de la historia del ser humano siempre ha existido y que generalmente todos nos hemos cuestionado, ¿no? Número 3 dice, destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantarán, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué podemos decir al respecto de esta serie de preguntas con las que abre la narrativa profética de Habacuc? Tú notas que estas preguntas son unas preguntas actuales, a pesar de que fueron hechas aproximadamente unos 600 años antes de que el Señor viniera, y unos 100 años posiblemente antes de que aconteciera el fenómeno. De hecho, el Señor le dice a Habacuc, esto va a ocurrir,
pero todavía no. Le está abriendo solamente el panorama. ¿Verdad? La pregunta es una pregunta vigente. ¿Por qué? Porque es una pregunta que nos hacemos en este momento. Claro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué los que se portan mal triunfan y los que se portan bien no? Ese es el concepto. ¿Por qué prosperan más ellos que nosotros? ¿Por qué si yo estoy pagando diezmos y ofrendas no prospero como el que no paga diezmos y ofrendas? Claro. El que tiene muchas novias contra el que no tiene novios, el que practica esto contra el que no lo practica. Y esto en la mente del creyente actual. Son preguntas que tienen valor, ¿verdad? Porque dice la parte final de esta estrofa, me haces ver iniquidad todavía. Claro. Y Dios todavía le va a decir a Habacuc, y esto todavía va a seguir más. Ya. ¿Sí? O sea, no hemos visto todavía la copa de la ira de Dios rebosando y derramándose. Todavía va a ponerse peor. Viene en ascenso. Exacto, viene en ascenso. Pero va a haber una garantía. Muy similar entonces al caso de Job, donde también hay una serie de cuestionamientos por parte de el antiguo patriarca y pareciera como que, como suele suceder, esperamos ver una respuesta rápida de Dios a nuestros cuestionamientos, y en realidad lo que Dios hace no es responder a nuestras preguntas para tranquilizar nuestra mente, nuestro corazón, sino que amplía el panorama que yace incertidumbre ante nosotros. Y esto entonces nos hace que haya esperanza en medio de esa amplitud de una mayoría de problemas. ¿Cómo podemos concebir esta idea hasta cierto punto paradójica? Bueno, el ejemplo de Job perdón, es uno de los más que a mí más me impresionan, que me impactan en la Biblia. Y yo lo subdividiría de la siguiente manera. En el capítulo 1, Job da cátedra de cómo ser un buen mayordomo, de las riquezas. Job tenía riqueza espiritual, riqueza material, riqueza material, espiritual, familiar. En el capítulo 2, permítanme, déjenme. Claro, adelante. Luego nos ahogamos aquí. En el capítulo 2 lo resuelve demostrando que es buen mayordomo también de las tragedias. Y luego el texto nos va llevando de tal forma que si nos vamos a los capítulos 38 y 39, lo que hace Dios no es contestarle a Job lo que él, en la visión humana, y que también lo extrapolo a nuestra situación, quisiéramos oír. O sea, yo en la situación de Job, yo quisiera, me urgiría, no sé, Oscar, un por qué. Entonces el Señor se presenta y no le contesta el por qué, sino simplemente se manifiesta. Manifiesta su gloria, una gloria que le hace describirse como el creador, que pone al ser humano allá, y el Señor se ensalza a sí mismo, presenta su carácter, para al final, después de estas alrededor de 60 preguntas y luego otra serie de preguntas en el 40 que tienen que ver con la moralidad, Job termina declarando, sabes que no te había entendido, pero ahora te entiendo. Es decir, de oídas te había oído, pero ahora te veo, ¿no? Claro. Porque precisamente he visto que mi respuesta está y mi seguridad está al entender tu carácter. En tu revelación yo te entiendo y ahí me refugio, ¿no? Okay. El panorama, perdón Oscar, el panorama amplio que Dios devela a sus siervos, llámese profetas, creyentes, cristianos con fe, la serie de respuestas a manera de preguntas que Dios nos da, ¿presenta de algún modo la esperanza como fondo? Fíjate, Jorge, esto es importante y lo enfatizaba Francisco ahorita. Tú le preguntas, Job le pregunta a Dios, Habacuc le pregunta a Dios, y Dios no les contesta las preguntas, pero les contesta. Sí. Empieza el diálogo. Y el primer punto que empieza a generarnos esperanza es que cuando tú tienes un conflicto con Dios, yo se los digo así a mis pacientes o a las personas a las que ministro en ocasiones, pelea con Dios. Así lo dice con relación a Jacob. Jacob peleó con Dios. Pelea con Dios, pelea tu pleito con Dios.
de la manera que tú lo quieres hacer. Ahora, ¿eso significa que Dios va a contestar tu pregunta? No necesariamente, pero va a empezar un diálogo. Y entonces lo que tú planteas, ¿cómo va a contestar Dios la pregunta? Está el modelo bíblico, para eso está la Biblia, para entender. Nos va a dar perspectiva. Claro. Nos va a sacar de nuestra perspectiva personal donde nos encontramos y no alcanzamos a ver. Y nos va a elevar a una perspectiva donde podemos ver dos cosas. Primero, la majestad de Dios. Dios no es como nosotros. Claro. Dios no es el Dios que los hombres han inventado. Dios está por encima de nuestra preconcepción de Él mismo. Pero segundo, Dios tiene interés en el ser humano. Hoy veía entre los memes y publicaciones que se utilizan en Facebook, Claro. vi una que me hizo llorar. Un día Dios tuvo que elegir entre su hijo y tú, y te eligió. Yeah. Y eso me quebró. Yeah. Y eso nos da perspectiva. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta la temporalidad de lo que ahorita no entendemos, frente a la certeza de lo eterno, que aunque no lo entendamos, nos permite asomarnos a ello para que nuestra esperanza se asiente en eso. Y luego va a venir lo que Francisco dijo ahorita. Y es ahí donde entra el concepto de esperanza, ¿no? En esa amplitud, en esa certeza que Dios nos da con el futuro. No es esperanza desde perspectiva humana, Ya. es esperanza desde perspectiva de Dios. Es correcto, eso es algo que debemos de tener bien en claro. El concepto que la Biblia nos presenta de esperanza dista mucho, aunque se relaciona con el concepto que a veces las personas en general no creyentes tenemos acerca del concepto de esperanza. Continuando un poquito, porque estamos llegando casi al final de nuestra discusión de hoy, continuando un poquito con el contexto de la historia de Job, Taves, necesitamos saber todas las respuestas a nuestras preguntas sobre las situaciones difíciles que vivimos, sí, no, por qué. Y continuando, Oscar, con esta obra de Job, ¿qué intenta decirnos finalmente esta obra en relación a la esperanza del hombre y Dios? Bien, es una pregunta amplia, que bueno, podríamos aquí hacer una dialéctica filosófica profunda, como decía el doctor. Pero no es la ocasión. Pero yo siento que la esperanza no necesariamente nos va a regresar respuestas, como acabamos de ver. Uh-huh. Tanto el profeta Habacuc hubo cosas que en su momento, en su temporalidad, no comprendió, pero después alcanzó a ver ese panorama. Es decir, no soy el ombligo de todo lo que ocurre, sino que hay algo más trascendental. Está esta batalla entre el bien y el mal, este conflicto cósmico que sobrepasa lo que a mí personalmente pueda preocuparme. Entonces, en ese sentido, yo considero que ni a Habacuc ni a Job se les da una respuesta, sino se les manifiesta a Dios, ¿no? Uh-huh. Yo tal vez añadiría esta acepción del nombre de Dios, que en lo personal me da mucho confort y tranquilidad en esa búsqueda o en ese camino de la esperanza. La esperanza se vive en un camino que es nuestro camino de vida, y es la acepción del nombre de Dios, Emmanuel. Dios siempre ha intentado, a través de toda la historia bíblica, se ha visto cómo Él ha intentado comunicarse con su pueblo. Lo hacía a través del tabernáculo, lo hacía en una columna de nube, lo hacía en el Éxodo, lo hacía en el exilio, y siempre Dios buscando manifestarse con sus hijos. Creo yo que más que contestar una pregunta específica, va a ser que yo posea la seguridad plena de que precisamente esta acepción del nombre de Dios, Emmanuel, precisamente está en mi vida. Ya. Me abraza, me complementa, me levanta cuando Él en su voluntad divina y eterna considera necesario. Cuando considere que debo de pasar un tiempo en el piso, así va a ser. Claro, qué interesante. Oscar. El sábado pasado que predicaba un sermón sobre el Salmo 23, Uh-huh. le explicaba yo a la gente, mire, si finalmente usted no puede entender la estructura del santuario, la doctrina del santuario, las profecías bíblicas, hay una manera muy simple que Dios lo ha revelado en la escritura del Salmo 23. En el Salmo 23, 3 estrofas nos revelan por completo el plan de la salvación. Las primeras 2 estrofas, Dios busca al hombre, está con el hombre, acompaña al hombre, atiende al hombre, y se revela como el buen pastor, como el buen pastor. Pero en la tercera estrofa, que son los últimos 2 versículos,
Dios se revela como el que recibe la visita en su casa de la manera más amable, de la manera más hospitalaria, ¿sí? Y Él dijo, yo no voy a beber de esta copa ni a comer de este pan hasta que no esté con vosotros en el reino de los cielos, para entender la magnitud de la relevancia de esto. Cuando Job está en la crisis y pasa por el proceso revelado en Habacuc, en la lección, en la parte del domingo, la parte de las preguntas, la parte de la perspectiva panorámica, viene lo que Francisco dijo hace un momento atrás, el concepto de adoración, la adoración que nace del interior del corazón, no la adoración que yo me propongo, o sea, claro, para seguir el ritualismo religioso. Ya, la adoración natural, espontánea, que en el corazón te proyecta a reconocer qué Dios tan grande, tan maravilloso tenemos, tan bondadoso, ¿verdad? Cuando a David le dicen al final de su tiempo, ya ha decidido hacer el censo, se equivoca y el pueblo está castigado por la peste, viene el profeta y le dice, ¿cuál de las 3 opciones de castigo escoges? ¿Verdad? Y entonces dice, te voy a contestar mañana, y cuando viene el profeta, ¿qué respuesta tienes? Que sea el Señor el que decida, porque Él es Rey de misericordias. Mayores son siempre sus misericordias. Es decir, no importa lo que tú estés pasando ahorita en este momento, que creas que puede ser castigo, que creas que pueda ser justo, injusto, lo que sea, la Biblia garantiza que va a ser para tu bien. Ya. Aunque no lo entiendas. Wow, interesante. Bueno, pues aún la muerte. Aún la muerte. Que es un concepto a veces difícil con el que las personas no podemos lidiar. Permíteme decirlo, esa es la estrofa final que está en medio del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha está mi carne, sé que mis ojos verán. Y la misma historia muestra este tema de la muerte, ¿no? Con la pérdida de parte de la familia y luego cómo Dios vuelve otra vez a proveer. Muy bien. Bueno, pues podríamos continuar discutiendo un tanto más, pero tenemos que llegar al final de nuestra charla en esta ocasión. Así que me gustaría que podamos entonces vertir nuestras conclusiones en relación a esta lección, esperanza indestructible. ¿Con qué nos quedamos? A ver. No quiero dejar de lado la experiencia de Jeremías, que también la plantea la lección. Me parece muy interesante que Jeremías también le habla a un grupo de personas sufrientes dentro del exilio, o del exilio que se aproxima, y lo hace en 3 tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en el pasado se encuentra con una declaración que Dios le dice: no te preocupes, aunque parezca que no, yo fui el que provocó el exilio. O sea, sobre mis manos va a ser llevado el exilio. Esto no fue fortuito, no fue casualidad. Y eso habla también de que Dios tiene el control de todas las cosas. En el presente, Dios se presenta a Jeremías y a su pueblo a través de él. Le dice que tengan paz y que traten de estar con paz con los gobernantes. Y en ese sentido, les transmite Dios que en el tiempo real o en su momento, ellos tienen que disfrutarlo porque deben de saber que Dios está con ellos. Y hacia el futuro les dice: no te preocupes, yo haré venir libertad sobre ustedes, y por lo tanto, pues ¿por qué te estresas? Porque yo lo veo, me decía una psicóloga, y esto me hizo mucho sentido, que en el pasado ese exceso de, ¿cómo se dice? De depresión, exceso, que la depresión, mejor dicho, es exceso de pasado, que el estrés es exceso de presente y que la ansiedad es exceso de futuro. Y me llamó la atención, me hizo clic cómo el Señor esas 3 vertientes las cubre muy bien en el caso de Jeremías. Claro. Y para mí me parece una forma muy integral de cómo actúa Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza? Pues que tenemos un Dios que lo sabe el fin desde el principio, tenemos un Dios que todo lo controla, tenemos un Dios que nos da la victoria en el futuro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría cerrar con eso, que nuestra confianza está depositada en un puerto seguro. Excelente, muy bien. Habacuc da 2 joyas de la literatura bíblica para nosotros. La primera es: el justo por su fe vivirá. Nos recuerda, en medio de la adversidad, del conflicto y de que todo el cielo se pueda derrumbar. ¿Me recuerda esa frase de Elena de White? Se requiere hombres leales como la brújula al polo, que estén de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Claro. Porque los cielos
se van a desplomar. Claro. Y la segunda gema es una declaración contundente. Mas Jehová está en su santo templo. Así, con ordenación de la mujer, con la senda lésbico-gay tocando, con las agendas seculares tocando las puertas de la iglesia, no debemos de olvidar nunca que Jehová es el que dirige esta iglesia. Y termina: calle delante de toda. Ya. Bueno, pues tenemos un Dios que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, pero no nos las ofrece de manera que nosotros queremos. Tiene esa sensación de dejar y despertar ese sentido de fe y esperanza para que podamos creer en aquel que es fuerte, poderoso y soberano. El principio y el final, el fin, el alfa y la omega. Así que ese es la esencia de la lección de esta semana: esperanza indestructible, una esperanza que yace en aquel que es fuerte y soberano. Y bueno, pues queremos invitarlos para que podamos continuar con el estudio de nuestra lección, que es una lección sumamente interesante. Y vamos a estar continuando discutiendo estos temas tan importantes, así que nos despedimos. Francisco, Honor estar con ustedes. Gracias por la invitación. Nos vemos. Hope Live para ustedes.